Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Ecomundo ha estado dándole seguimiento a toda la temática de la revolución tecnológica, de la introducción de la inteligencia artificial y la robótica, el Internet de las cosas, y cómo esas grandes empresas tecnológicas han pasado a ocupar los primeros puestos de capitalización en bolsa, dejando atrás las viejas listas en el día de hoy, llamadas viejas, donde estaban los grandes bancos y las grandes empresas energéticas. Y justo cada cierto tiempo vamos pasando revista a este tema y hemos visto todo el planteamiento en el foro de Davos de la Cuarta Revolución Industrial y el tema del empleo. Y para algunos teóricos incluso hablan del post-trabajo y de tendencias de cómo este proceso de elevación de la productividad va cambiando. Por supuesto, el asunto es cómo de una fase donde solo se desplazaba en actividades rutinarias y como parte de procesos, se está pasando ya a actividades a través de la inteligencia artificial que sustituye trabajo ya de abogados, médicos, personal administrativo, lo cual es un tema ya mayor, es un tema diferente, esta nueva fase de incorporación del proceso. Y realmente hemos tomado como referencia uno de los principales expertos y analistas del tema, Federico Pistono, que analiza cómo esta revolución pues, está cada vez más produciendo cambios acelerados en menor tiempo. Antes 500 años, 100, 50, 10, 5, y él toma como ejemplo el caso de los vehículos autónomos, que ya no solamente hablamos de vehículos, sino de camiones, y cómo hay algunos países que están en esa dinámica. Y justamente el punto es cómo realmente esta situación se va generalizando, va escalando hasta poder llegar al mercado y generalizarse. En el caso de Pistono, él plantea que si la tesis de adopción masiva de robots es correcta, supondría mucho desempleo. Y dice que es curioso porque la historia se repite. John Maynard Keynes, hace un siglo decía que íbamos a trabajar 3 horas al día en esta época porque las máquinas lo harían casi todo. Las previsiones futurísticas económicas casi siempre son una tendencia, fallan, en algunos casos se da con un desplazamiento importante y el elemento central es la innovación. Ahora, ¿qué indicios tenemos de que esta tesis del desempleo masivo es la pregunta que se hace Pistono y que le hacen a Pistono? Va a convertirse en masivo en esta era que algunos consideran del post-trabajo, y si realmente llegaríamos a una situación como esta, y qué va a pasar en la sociedad dentro de esta tendencia. Lo que sí es un hecho, que la productividad del trabajo se ha incrementado notablemente y que la cantidad de horas de trabajo se ha ido disminuyendo de manera progresiva. Y si nosotros vemos desde el siglo XVIII, de la Revolución Industrial, al día de hoy, vemos que la jornada de trabajo ha disminuido. Y por supuesto, hoy se está planteando ya el trabajo remoto por todo el tema de la utilización del Internet de las cosas, y no siempre usted está dentro de la oficina, sino que usted puede estar fuera de la oficina durante varios días o en algunos casos totalmente fuera de la oficina, y esto pues mantiene su posibilidad de elevar el valor dentro de la empresa. Para Pistono, cree que el ejemplo de Keynes es válido. Pero antes que Keynes, dice, 2500 años antes, alguien ya lo había previsto, dice Aristóteles.
Aristóteles dijo, de acuerdo a Pistono, que si las máquinas podían llevar a cabo nuestro trabajo, no nos quedaría más que ser filósofos. Hace 2500 años, y aún no hemos aprendido la lección, dice. Sin embargo, hay avances interesantes, como en Suecia, donde han llevado a cabo varios estudios de control, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Han reducido la jornada laboral en hospitales a 6 horas y han visto que el rendimiento y la salud mejoraban. También había un mayor coste, pero también beneficios mayores como resultado. Siempre hay que tener en cuenta la relación coste-beneficio, por supuesto. Además, si lo hace un grupo pequeño, tienes una dinámica social diferente. Y este es un aspecto importante y nosotros hemos visto en Ecomundo cómo se ha ido introduciendo en el campo de la salud todo ello. De ahí que Pistono plantea que haga falta experimentar de muchas formas diferentes, reducir la jornada laboral, la prestación mínima que se ha estado planteando en muchos contextos en cuanto al salario mínimo, lo cual es un tema de discusión. Viendo algunos de los experimentos, se le cuestiona a Pistono, que menciona en su libro Innovaciones a probar, se plantea que se acabaría con algunos paradigmas ideológicos, y es el enfoque de la teoría del decrecimiento, la de tender al autoabastecimiento, más o menos las tesis de lo que son los proyectos verdes ecologistas. Y por supuesto, Pistono contesta sobre este punto que es todo lo contrario, es muy pragmático, dice él, y no puedes confiar en una sola idea, en un solo fundamento ideológico. Tienes que probar diferentes cosas y experimentar con grupos de control comparando, porque si no tienes un grupo de control no puedes saber si tus resultados son mejor que lo normal. No es un estudio científico, lo que nos hace falta son miles de experimentos con grupos de control. Y al mismo tiempo sostiene que hace falta hablar más sobre los resultados y los datos. Es algo que intenta meter siempre en sus conferencias y plantea que él muestra experimentos con sus datos, el tamaño y las comparaciones, y dice que esto es algo que hace falta en la mayoría de los argumentos que ha visto, como si los datos fueran una nota al pie solamente y no el punto principal a destacar. Para Pistono es todo lo contrario, él parte de los datos y luego va a la idea general intentando entender lo que quieren decir. Sostiene, y este es un punto importante sobre el cuestionamiento que se le hace a Pistono, que existe una tensión y que podemos experimentar con la sociedad, pero eso es de arriba a abajo. Parte del problema que vamos a tener es que hay una libertad económica de los individuos en las democracias occidentales. Sin embargo, no podemos simplemente decidir que todos vamos a estar contentos con decrecer y empeorar económicamente en términos del nuevo enfoque. Para Pistono hay experimentos que son completamente de abajo hacia arriba, como puede ser el auge de Uber, el Couchsurfing o Kickstarter, que acaba de convertirse en una corporación sin ánimo de lucro, por poner unos ejemplos. Normalmente son 2 o 3 personas que parten de una idea. La gente se les une y en 5 o 7 años tienes un movimiento. Es entonces cuando la parte de arriba, que es el gobierno, el Estado, tienen que reaccionar y reajustarse. Ahora es cuando intentan arreglar todos los problemas que están surgiendo, ya sea Uber u otros. La idea es que se ha roto el modelo tradicional porque ya no hace falta financiarse a través de los grupos establecidos, inversores, ayudas del gobierno, etc. Kickstarter ha hecho posible la financiación de miles y miles de proyectos. Hay industrias que llevan décadas sin cambiar y que ahora se ven hurtadas, como los taxis y los hoteles, y el cambio viene de abajo hacia arriba. En cuanto al Couchsurfing, fue fundada en el año 2004 sin ánimo de lucro y transformada en una empresa con ánimo de lucro en el año 2011. El sitio web proporciona una plataforma para que sus miembros surfen en el sofá del anfitrión, que los aloja en su casa cuando viajan. Alojar viajeros es el tema, u organizar y participar en actividades. En enero del 2012 el sitio tenía 3,6 millones de miembros. En marzo del 2013, un año después, 6 millones en 100,000 ciudades en todo el mundo.
En agosto del 2012, Couchsurfing recibió una inversión de $15 millones del inversor General Catalyst Partners, con la participación de Medio Ventures y los inversores Benchmark Capital y Omni Network. El capital social de la compañía se eleva con ello a $22,6 millones. Por supuesto, esto generó polémica, descontento y migración por la transformación de la empresa a ánimo de lucro, y se formaron otras, pero esta empresa sigue creciendo. En cuanto a Kickstarter, es un sitio web de micromecenazgo para proyectos creativos. Mediante Kickstarter se han financiado una amplia gama de esfuerzos que van desde películas independientes, música y cómics, a periodismo, videojuegos y proyectos relacionados con la comida, siendo uno nuevo en el conjunto de plataformas de recaudación de fondos llamado financiación en masa. Kickstarter facilita la captación de recursos monetarios del público en general, un modelo que evita muchas vías tradicionales de inversión. Los proyectos deben cumplir con las directrices del Kickstarter para ponerse en marcha. Son proyectos de caridad, de causas, de financiación, de vida. De manera que son elementos sumamente importantes que se van planteando en torno a las innovaciones tecnológicas y lo que eso implica en la cultura y en las formas de vida de la población y, por supuesto, en el mercado laboral y en la forma de organización de las empresas. Pero será hasta mañana cuando continuaremos analizando todos estos detalles de la economía global. No le cambie, Cita Cultural.